En esta oportunidad vamos a presentar la entrevista realizada a Gonzalo Marner Fanta, político y economista chileno, autor de uno de los capítulos del libro Socialismo y Democracia, publicado por EUDEM, la editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Actualmente se desempeña como profesor en la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de Santiago de Chile, ocupando también la dirección de la Maestría de Economía. Bueno, eso es una situación eventualmente ideal, que quienes profesamos esas ideas pudiéramos aspirar a tener, pero depende lógicamente de los pronunciamientos democráticos de los ciudadanos de cada uno de nuestros países. Sin embargo, uno puede pensar que hay lo que podríamos denominar tareas socialistas que están presentes en nuestras sociedades. Los gobiernos son otra cosa, las configuraciones gubernamentales en nuestros países suelen ser complejas, de coaliciones, a veces con unos programas que luego no se cumplen, no se hace todo lo contrario, la política tiene sus propias complejidades. Pero las sociedades tienen desafíos. El doble desafío o el triple desafío de crecer, porque todavía somos países que requerimos una mayor prosperidad colectiva. Luego, distribuir adecuadamente, aminorar las diferencias de ingresos, de patrimonio, y hacer esto en el contexto en el que, a su vez, los recursos naturales y los equilibrios ambientales no se alteren y por el contrario, tengan una lógica de sustentabilidad. Ese trípode es lo que uno podría denominar los desafíos socialistas, que a veces los llevan adelante gobiernos que no se declaran como tales, o a veces hay unos que se declaran totalmente contrarios a nuestras ideas, pero están obligados por las circunstancias a abordar la temática de crecer con inclusión, con prosperidad colectiva y no solo buscando la mera acumulación del capital que concentra ingresos y patrimonio. De manera entonces que esto es lo más parecido a la historia que va teniendo ciclos, fases, en donde personalmente yo soy muy optimista. Yo creo que las respuestas liberales y neoliberales ya fueron probadas en nuestros países. Incluso nosotros tuvimos un gobierno, desde el año 90 hemos tenido gobiernos de orientación de coalición progresista, con el centro también demócrata cristiano, sectores de la izquierda democrática. También tuvimos, no hace mucho, entre el año 2010 y el 2014, un gobierno de la derecha, pero que no cambió demasiado los parámetros de la gestión. Algunos dirán porque nosotros gobernábamos demasiado a la derecha, según la interpretación, ¿verdad? Nosotros decimos que no, que ya no hay margen para retroceder en políticas sociales, en un conjunto de políticas de equidad. Además, una sociedad le demandó a ese gobierno cambios sustanciales que nosotros no habíamos hecho o logrado hacer en materia de educación, por ejemplo. De manera que, en la medida en que los gobiernos sean democráticos, tienen que absorber estos desafíos que están en la sociedad y todo el desafío para las fuerzas progresistas, las fuerzas del socialismo. El desafío es hacer que lo que está en la sociedad se exprese en el sistema político, y esto no significa entonces necesariamente gobiernos monocolores. Lo que importa es lo programático, creo yo, y el proyecto que a lo largo del tiempo se va sosteniendo. Sin lugar a duda, y creo que eso es algo que ocurre no solo en nuestro continente, sino que en todas partes del mundo. Hay fenómenos recientes de emancipación democrática cuyos resultados están por verse, ¿no? Y son complejos, pero la primavera árabe es la última gran oleada democratizadora. Los lugares en los cuales todavía la democracia, los ciudadanos no tienen la posibilidad de elegir a sus gobernantes, son todavía espacios mundiales muy significativos. Mencionemos solamente China, por mencionar un actor global muy significativo. Pero yo soy de los que cree que la ciudadanía democrática, aquella que se constituye para elegir periódicamente a sus autoridades, para ejercer derechos y libertades, y hacerlo de manera exigente, como tú dices, son los signos de los tiempos. Uno no ve regresiones posibles en eso. Pensemos que esta es la época también de las redes sociales, de la comunicación instantánea. Ahora, los procesos se consolidan en periodos largos de tiempo. La primavera árabe, especialmente en Egipto, no es que haya tenido una evolución que uno pudiera señalar como óptima en el corto plazo. Pero en fin, son quiebres históricos hacia una mayor prevalencia de
los regímenes democráticos, los regímenes de libertades y, bueno, su fundamento, su esencia, que son los ciudadanos activos, ¿no es cierto?, eligiendo autoridades, pero no solo eso, sino que exigiendo el cumplimiento de aquello que en las instituciones representativas, ¿verdad?, se supone que tiene que decidirse. Bueno, yo creo que lo principal es siempre un tema de método, ¿eh? No puede separarse, no hay unos ciertos fines socialistas abstractos a los cuales se llega de cualquier manera. Creo que esa cuestión está zanjada por la historia. El primer instrumento es el método democrático. Pero no el método democrático de elegir solo autoridades cada tanto, sino que la búsqueda sistemática de la democracia participativa. Esto significa innovar en las cuestiones institucionales, darle mucho más lugar a formas modernas de democracia directa, como los referéndum, plebiscitos, pero también a veces los referéndums no logran resolver cosas más complejas. Y la deliberación de las instituciones democráticas, los cuerpos colegiados, las instancias representativas, suelen no deliberar, en el sentido auténtico, es decir, tomar problemas complejos, buscar, ¿no es cierto?, las opciones, eventualmente los consensos más allá de una u otra fuerza política, pero que den cuenta de los problemas. Entonces, lo primero, un tema de método, el método democrático, participativo y deliberante. En segundo lugar, el socialismo nace históricamente muy vinculado a los movimientos obreros, los movimientos sindicales, a aquello que el capitalismo produce como contrapartida, personas que solo tienen su capacidad de trabajar para sobrevivir y, por tanto, que van buscando en la sociedad un modo de organización política, de expresión ciudadana democrática, pero también un modo de organización económico y social que haga posible el ejercicio de derechos individuales, de derechos colectivos. El tema entonces se traduce en la búsqueda siempre de, a lo menos yo diría, tres cuestiones. Primero, cubrir las necesidades de todo el mundo en un nivel básico. Eso va a depender, por supuesto, de la prosperidad de cada nación, de las capacidades que cada nación tenga, de generar, ¿verdad?, una base material, una base productiva suficiente. Pero el socialismo siempre va a estar mirando en la situación de los que menos tienen. Pisos sociales que hagan posible una vida digna para cada cual. En segundo lugar, la cobertura de riesgos, que son el riesgo de quedar desempleado, el riesgo de enfermar, el riesgo de llegar a la vejez sin ingreso. Esos tres grandes riesgos, y hay más, pero por lo menos esos tres grandes riesgos que sean cubiertos mediante mecanismos en los cuales cada cual pueda tener seguridades en su vida a lo largo, ¿no es cierto?, del desarrollo de sus proyectos de vida. Y lo tercero es la igualdad de oportunidades. No una igualdad de oportunidades laxa, en donde, bueno, ya que cada cual vaya a la escuela y después nos desentendemos, sino que una igualdad de oportunidades exigente, aquella que hace que los privilegios no sean los que determinan los destinos de cada cual, ni la familia en que naciste, ni el lugar en el que naciste y te desenvolviste. Sociedades, por tanto, en donde la movilidad social, la posibilidad de que cualquiera gobierne, que cualquiera ocupe los lugares de jerarquía, y eso supone, claro, la dimensión de género. La dimensión de género es esencial, es uno de los desafíos de civilización más fuertes, porque allí se expresa normalmente la igualdad de oportunidades no exigente, no incluye los derechos de género. La igualdad de oportunidades de orientación socialista incluye una búsqueda de condiciones socioeconómicas en donde las distancias no sean demasiado grandes entre los unos y los otros, pero también la incorporación de la mujer. Y junto con la incorporación de la mujer en muchos de nuestros países está la dimensión de las minorías, desde luego la diversidad sexual, por supuesto, pero también las minorías étnicas, que muchas veces no son nada de minorías, son o bien minorías muy consistentes o incluso mayorías en varios de nuestros países, los países andinos, desde luego. De modo que mínimos, cobertura de los principales riesgos, igualdad de oportunidades, parecen ser, junto con el método de la democracia participativa y deliberante, lo que compone, ¿verdad?, un cierto ideario, un cierto objetivo de constituir un modo de construir sociedades mejores, porque de eso se trata. Desde la perspectiva de las ideas que gente como yo defiende, desde luego desde la sociedad, eso me parece que es una respuesta. Los gobernantes tienen que estar al servicio de la sociedad, no pueden constituirse en casta burocrática que defiende sus intereses, que procura tener un discurso que halague las aspiraciones colectivas, pero que finalmente solo se traduce en reproducir una cierta grupo, élite gobernante que se preocupa de sus propios intereses. Entonces, es desde la sociedad. La democracia es obviamente una expresión política de las instituciones del Estado,
pero que lo que hace es vivir o vincularse periódicamente con la sociedad, con sus aspiraciones. El capitalismo es, ¿no es cierto?, esta separación entre los frutos del trabajo y los medios del trabajo, que además en la época contemporánea ha adquirido esta modalidad de la globalización, el capital es global, pero también la financiarización, son masas gigantescas de recursos financieros que se mueven de un lugar a otro. Y entonces los pueblos, las sociedades, pero también los sistemas políticos nacionales se ven sometidos a esta suerte de chantaje del capital. Si no se hace lo que yo quiero, o sea, no me pongas regulaciones ambientales, no me pongas regulaciones laborales, no me pongas regulaciones competitivas, porque si no me voy. Allí donde no hay ese tipo de regulaciones. Eso hace indispensable, ya no es una cuestión de aspiración como la nuestra en América Latina, la unidad latinoamericana, la integración, es una aspiración que nos viene desde la conformación, ¿verdad?, de nuestros países como entidades independientes. Aquí también se trata de una cosa bien práctica. Es muy difícil que ningún país logre, si no es articulado en espacios de cooperación. Yo soy de los que cree que esta noción algo antigua ya del regionalismo abierto, no un regionalismo, por ejemplo, un latinoamericanismo, una búsqueda de generar una estructura, por ejemplo, de América del Sur, que nos cierra hacia adentro, sea la solución, pero sí una que actúe en el contexto global defendiendo nuestros intereses regionales. Por tanto, yo le hablo de un país como Chile, somos un país pequeño, nosotros no tenemos opción de pensar solo en nosotros mismos, la verdad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a comernos nuestro cobre? ¿Vamos a sobrealimentarnos de nuestra fruta y de nuestros peces? No podemos sino pensar en términos de integración, de acción global. Para Argentina, para Brasil, las dimensiones son distintas, ustedes tienen un mercado interno mucho más fuerte, en fin. Pero yo creo que el gran desafío es precisamente que el capitalismo global no sea el que determine los destinos de cada uno de nosotros hasta en los últimos rincones que pudieran aparentemente no tener nada que ver con lo que pasa en Wall Street, por así decirlo. Pero ocurre que sí, porque el precio de nuestros productos agrícolas, el precio de nuestros recursos naturales y más en general las condiciones de vida suelen estar determinados por este capitalismo global. Entonces, yo soy de los que cree que hay respuestas nacionales posibles, respuestas regionales necesarias, pero al mismo tiempo esto no va a poder funcionar si no es mediante regulaciones globales, mediante el fortalecimiento de los órganos multilaterales que, desde luego, logran establecer la paz en el mundo, que hoy día está muy en cuestión en distintas zonas, pero también una regulación económica global que en particular impida que el capitalismo financiero haga de las suyas, como en esta recesión de 2008-2009, de la que todavía no se sale, y que tiene origen en la desregulación financiera en Estados Unidos. Romain Rolland, que era un autor de principios del siglo XX, dijo esa frase, y a Gramsci, este pensador italiano que escribió en la cárcel, ¿verdad?, el grueso de su obra, le gustaba citar a este autor. Entonces la idea del pesimismo de la inteligencia como sinónimo de lucidez. Uno, aunque tenga una cierta idea sobre las cosas, un modo de valorar, de hacer juicios de valor, no puede dejar de hacer juicios de hecho. Tiene que mirar las cosas como son, aunque no le gusten. Y eso lleva, ¿no es cierto?, a que muchas veces, desde el punto de vista del análisis, se sea pesimista. Las cosas van en un sentido que no me gustan. Eso es un poco la descripción de la idea del pesimismo de la inteligencia, que tiene que ser siempre lúcida. Pero acompañarse al mismo tiempo del optimismo de la voluntad. No porque las cosas vayan mal, vayan en un sentido distinto del que me gusta. Entonces yo dejaré de actuar en función de mis valores, de mis juicios de valor, de mis voluntades de cambiar las cosas. Entonces esa es una apelación a querer situarse en el mundo y eventualmente, claro, en política, en la acción política, siendo lúcidos en el análisis, no esquivando la realidad tal como ésta se presenta, pero siempre manteniendo una voluntad de avanzar hacia una sociedad mejor, con unos valores que uno pudiera sostener. En mi caso, los valores de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, en fin, ¿verdad? Que más allá de que las cosas avancen en otro sentido, y muchas veces en la historia es así, ¿verdad? No por eso deja de ser un horizonte alrededor del cual orientarse uno como individuo, pero también eventualmente fuerzas sociales, fuerzas políticas, que tienen un horizonte hacia el que caminar. Porque si no, si uno no tiene ese horizonte, entonces está en el pragmatismo, en el día a día, un día aquí, otro día allá, y uno va siguiendo la corriente.
Para poder estar contra la corriente, lo que es muy necesario en ciertas circunstancias, hay que saber por qué está uno en contra de la corriente. Porque es mucho más fácil ir a favor de la corriente, ¿verdad? Bueno, ese es el sentido de esa frase. ¿Sí?